Oye, Quillo, ¿hay noticias del Barçagate hoy lunes? Hay noticias. Hay noticias del Barçagate y no solo eso, sino que las portadas vienen sorprendentemente cargadas para ser un lunes de pleno o en pleno parón internacional, así que no nos vamos a enrollar. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Lunes en el que yo pensaba... Bueno, lunes, ya de por sí es lunes. O sea, es que es lunes. Hoy la heredera encima tiene una noche que aquí he dormido a lo mejor 20 minutos en toda la noche, una cosa de locos. Es que qué barbaridad. Y encima es lunes. Se me junta la mala noche con que es lunes y ya la semana empieza mal. Pero como decía, lunes, digo, bueno, lunes de parón, tal. Tampoco habrá mucho que contar. La selección no juega hasta no sé si es el martes o el miércoles, así que bueno, pues con tranquilidad, pues no. Las portadas vienen tremendas, o sea, hoy las portadas vienen tremendas. Íñigo Martínez y Gundogan por un lado, el futuro de Ancelotti y el de Ceballos por el otro. Y además, en El Confidencial y en OK Diario he encontrado nuevas informaciones sobre el Barçagate, sobre el caso Negreira, que hay una de ellas que salpica un poco más a Negreira que al Barcelona, o que habla un poco más de cómo intentó Negreira aprovechar todo lo que tenía con el Barcelona para hacerse aún más rico, y otra que sí que habla, en este caso, de la etapa de Sandro Rosell y de cómo se tejieron ciertas cositas aprovechando también esa conexión con Enrique Negreira. Eso te lo cuento ahora, pero como os digo, portadas muy cargadas. No nos vamos a enrollar porque hay muchas cosas que analizar. Prensa catalana, Mundo Deportivo. Íñigo Martínez, prioridad Barça. El central, que acaba contrato el 30 de junio con el Athletic, tiene claro que su futuro es vestir de azulgrana. Solo hay dos pegas: encajar el fair play financiero y el interés de Atlético, Inter de Milán y Nápoles. Arriba Kings League, fiesta grande en el Camp Nou. Las finales del torneo de Piqué congregan a más de 90.000 personas en el estadio del FC Barcelona. Y ya abajo, Roglic se corona con elegancia en la Volta. Y en MotoGP, Márquez, caída, sanción y lesión. Tumbó a dos rivales y acabó con el pulgar muy dañado. A los que tumbó fue a Oliveira y a Jorge Martín. Oliveira no pudo seguir la carrera y Jorge Martín sí que por suerte pudo estar sobre la pista y de hecho acabó en la zona de puntos. Ya os cuento yo lo que nos cuenta Mundo Deportivo en la portada clarísimamente. Diario Sport, Gundogan se acerca. El Manchester City le da por perdido, ya que el centrocampista quiere jugar con el Barça. El club blaugrana le ofrecerá 2 años de contrato y hay optimismo con llegar a un acuerdo. Además, en la parte de abajo, el Barça espera la respuesta de Busquets a la renovación en abril. El club avanza en el acuerdo final con Íñigo Martínez. Temor ante posibles ofertas millonarias por Christensen y prioridad total en el área deportiva para blindar ya a Valde. Arriba en MotoGP, Márquez cae y se lesiona en la primera carrera. Y ya abajo, la Kings League, llena el Camp Nou. Piqué, gran estrella. Alarma en el Real Madrid por Courtois, que llegó a España tocado después de sufrir un pequeño contratiempo con la selección de Bélgica. Y la apuesta de De La Fuente reforzada. La roja ya está en Escocia. Yo aquí tengo un par de apuntes para las portadas de la prensa catalana. Sin ánimo de ofender a nadie, ya sabéis, porque yo no voy a dar lecciones a absolutamente a nadie. La primera, dadas las circunstancias, por apuntar, y por lo que sea, ¿no? Dadas las circunstancias, y dado que la UEFA está estudiando todo este tema de Negreira, del Barçagate, y que le podría caer una sanción muy dura al Barça, por aquello de informar bien a la gente y de que la gente sepa dónde estamos jugando o qué partido estamos jugando, pondría un asterisco. Cada vez que hay una portada de mercado, yo pondría un asterisco. Y luego abajo, en el asterisco, como si lo queréis poner en pequeñito, pero lo ponéis en pequeñín, especificaría lo siguiente: en el caso de que la UEFA sancione al Barça sin disputar competición europea, todas las operaciones podrían verse perjudicadas. ¿Veis qué bien? ¿Veis qué bien? Esto es como cuando tú ves un anuncio de un coche en la tele y te pone el coche desde 15.800 euros. Y de repente, en la parte de abajo de la pantalla,
en letra enana, diminuta, a todo correr, te cuentan que la cuota inicial es de no sé cuánto, habrá una cuota final de no sé cuánto, a lo mejor en el mes 7 tienes que pagar no sé cuánto porque es el cumpleaños del jefe del concesionario, etcétera, 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 pero claro, pues te lo ponen. Ya, pues es que no me ha dado tiempo a leerlo, ya, pero el vendedor tal te ha puesto las condiciones completas. Pues yo creo que Sport y Mundo Deportivo pueden hacer lo mismo. Si la UEFA lo sanciona sin poder jugar competición europea, evidentemente estas operaciones se podrían ir a tomar por saco. Y luego, lo de Íñigo Martínez me hace mucha gracia. Íñigo Martínez tiene claro que quiere jugar en el Barça. Íñigo Martínez, bueno, es que es su sueño vestir de blaugrana, pero hay dos pegas. Dos. Qué tontería de pegas, ¿eh? Las más tontas del mundo. La primera, encajar el fair play financiero, es decir, la más importante, porque el Barça no puede, porque lo tiene reventado el fair play financiero. Y desde la propia prensa catalana ya han dicho que hay que hacer un recorte de 200 millones de euros, así que ya me dirás cómo entra aquí Íñigo Martínez. Y la segunda, que aparecen otros clubes interesados en Íñigo Martínez. ¿Cómo le puedes decir tú a la gente que Íñigo Martínez tiene clarísimo que quiere jugar en el Barça y no en otro sitio? Y a la vez decir, el problema es que hay otros clubes que están interesados en un jugador que solo quiere jugar en el Barça. Pregunto, desde la más absoluta ignorancia y sabiendo que son las 7 de la mañana y tengo un sueño que no me tengo en pie, yo pregunto, si este chico solo quiere jugar en el Barça y no tiene intención de jugar en ningún otro equipo porque su amor por el Barça es increíble, que lo mismo dará que le quieran otros si él solo va a querer jugar en el Barça. Pues en fin, cosas de la vida, cosas de Sport y Mundo Deportivo en este caso. Bueno, pues ellos son felices así, contando estas historias, las cuentan a la mitad, de la mitad de lo que cuentan, la otra mitad está mal, o sea que imagínate qué noticia. Y sobre lo de Courtois, que aparece en la portada, no resulta, o sea, no parece grave. No parece grave según las informaciones que han llegado en las últimas horas, es decir, ha tenido unas molestias ahí con Bélgica, ha tenido ahí un pequeño contratiempo, podría no estar evidentemente en el partido de la jornada de liga de este sábado, porque ya vuelve la liga el sábado, contra el Real Valladolid, pero la idea del club, salvo que los exámenes médicos se encuentre algo más grave, es que llegue incluso al clásico de Copa de la próxima semana y, por supuesto, que es lo más importante, estar en esos cuartos de final de la Champions. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Brasil quiere a Ancelotti. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol confirma el interés por el italiano. Dice Hernando Rodríguez lo siguiente: Carlos es el favorito de los jugadores y de la afición. La derrota ante Marruecos acelera la sucesión de Tite. Abajo, pifia de Márquez en MotoGP, pidió perdón tras su grave error y tras arrastrar a Oliveira y relegar a Martín en una caída. De la Fuente prepara cambios en la selección española. David García, Ceballos y Joselu se perfilan para el 11 frente a Escocia. Más presión para Laporta. El día 31 se cierra el plazo de financiación en plena tormenta del caso Negreira. Y en la Volta, Roglic gana el duelo a Evenepoel. Y arriba, entrevista exclusiva con el recordman de maratón, Kipchoge. No creo en el límite humano. Y en el diario Marca, el Atlético llama por segunda vez a Ceballos. El Madrid no tiene prisa, prefiere prestar toda la atención a sus actuales competiciones que entrar en posibles subastas en este momento. A la izquierda, la Kings League, joder, no sé por qué estoy diciendo League todo el rato, la verdad. No sé por qué lo estoy haciendo, no lo sé, estoy frustrado ahora mismo. La Kings League mete 92.522 personas en el Camp Nou. MotoGP, Márquez, error y lía la mundial. Y en Snowboard Cross, Eguíbar Plata acaricia el globo de oro. Lo del diario Marca es elige tu historia. El Atlético de Madrid está intentando desestabilizar al Real Madrid con esto de Ceballos, es decir, lo de Ceballos nace esta filtración del entorno del Atlético de Madrid, o el representante de Dani Ceballos quiere agitar un poquito el tema para ver si el Real Madrid le hace una mejor oferta de renovación a Dani Ceballos. Y es entonces el entorno de Ceballos el que está filtrando esta información. Aquí tenemos esas dos opciones. Atleti, Ceballos. Gilmarín, Total, representante de Ceballos. Porque en este caso sí que creo que la portada del diario Marca, no te digo que diga la verdad porque no sé si el Atlético de Madrid quiere a Ceballos, pero sí que entiendo que es a través de una filtración, que no se lo está inventando el diario Marca. Otra cosa es que, tú imagínate, dice el Atlético de Madrid, oye, queremos a Ceballos, y luego es mentira. Bueno, pues en este caso el que miente es el Atlético de Madrid. Y lo del diario me sorprende porque el tema de Ancelotti ya lo sabíamos. Ya se sabía.
O sea, se había comentado ya varias veces. De hecho, el otro día salió Ederson en rueda de prensa diciendo que quería a Carlo Ancelotti, que le gustaría tener a Carlo Ancelotti ahí y tal. Casemiro un día después comentó que pide respeto para el Real Madrid y para su entrenador porque no es momento de hablar de ese tipo de cosas, pero desde hace ya unos cuantos días, y me suena hasta haberlo hablado en algún directo con vosotros, Carlo Ancelotti se acerca bastante a la selección brasileña. Se acerca mucho a la selección brasileña. Se comenta incluso que ya ha hablado con Rodrigo, con Vinicius, con Militao, tal, para ver cómo es ahí el tema, cómo está el ambiente, porque al final sería algo histórico. En Brasil no es lo habitual, ni muchísimo menos que un entrenador extranjero, que un entrenador europeo se haga cargo de la selección brasileña, sobre todo de cara a ese Mundial de 2026 en el que Brasil quiere dar el salto que no ha sido capaz de dar en los últimos mundiales. Entonces, claro, es una noticia que en Brasil sí que tiene un impacto brutal, pero repito, me sorprende que la portada de marca del diario AS, lo recoja hoy, porque me parece que es algo que ya se lleva días barruntando y que por lo que parece está bastante caliente el tema. O sea, lo más normal, salvo que Ancelotti gane Copa del Rey y Champions, y eso puede hacer cambiar las cosas, que lo veo complicado, lo más normal es que Carlo Ancelotti llegue a un acuerdo con el Real Madrid de manera súper amistosa, que Carlo Ancelotti decida que quiere terminar su carrera en la selección más fuerte de la historia del fútbol, y que ahí pues ya el Real Madrid, pues mira, tendrá que buscarse otro sustituto, que ya veremos. Están en la terna, pues Pochettino, Raúl González, y yo no sé si llegarán a sonar Klopp o Mourinho, Xabi Alonso o Tuchel. Bueno, Tuchel ya no, porque va al Bayern, tal. No tengo ni idea, pero vamos, que el Real Madrid, si se va a Carlo Ancelotti, evidentemente tendrá que buscar un sustituto. Tema del Barçagate. Dos noticias muy importantes. Aquí las tenéis. Bueno, aquí tenéis la primera. En el Confidencial, el Barça aprovechó una reforma del Camp Nou para adjudicar un contrato a la trama de Negreira bajo el mandato de Rosell. Contreras Arjona, el histórico dirigente culé que sirvió para ocultar los pagos al vicepresidente de los árbitros, facturó al club por unas obras en los accesos del estadio. Y dice en la parte interior del artículo, el histórico directivo del Barça que hacía los pagos del caso Negreira, José Contreras Arjona, facturó al club por unas obras realizadas en uno de los accesos al Camp Nou. Fue en 2014, bajo la presidencia de Sandro Rosell, imputado en la causa. El sumario incluye la factura que el veterano dirigente giró al FC Barcelona en nombre de una de las empresas por valor de 25.410 euros. Contreras Arjona utilizaba sus sociedades como pantalla para canalizar los pagos a la trama del entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, sin dejar rastro documental del conjunto azulgrana. Bueno, pues aquí lo tenéis. Esto habla casi más de cómo ya se fueron tejiendo contactos, fueron haciendo conexiones entre Negreira y diferentes personalidades del FC Barcelona para hacer incluso negocios aparte del FC Barcelona. Repito, según cuenta el Confidencial, que es otra de esas cosas que en el caso de que la investigación o el juez requiera más información, pues tendrán que darla y se tendrá que comprobar que todo esto es cierto. Fue en 2014, es verdad que la suma de dinero es ínfima, en todo, si hablamos de todo este caso. O sea, para mí 25.000 euros es un pastizal, obviamente, pero en un caso en el que se movieron millones de euros, pues 25.000 euros no es nada. Pero más que la cifra en sí o tal, lo que destaco yo de esta noticia, que no es ni mucho menos la más importante del Barçagate, ni del caso de Negreira, ni nada por el estilo, no lo es. O sea, lo que yo resalto de ella es cómo una vez empezó a madurar toda esta relación de Negreira, FC Barcelona, tal, luego aparecieron ciertas conexiones en las que quien más, quien menos intentaba beneficiarse del poder que tenía Negreira a nivel económico gracias al FC Barcelona. En este caso fue el histórico Contreras, pero no sería extraño que salieran más casos en el futuro. Repito que aquí sí que se habla de que es durante el mandato de Sandro Rosell, pero me da a mí, salvo que se profundice un poco más en esta historia, que Sandro Rosell lo mismo ni se enteró de todo esto, lo cual no le exime de nada porque es el presidente era el presidente del Barça y se tendría que enterar de todo, pero que según el Confidencial aquí se empezaron a hacer cositas casi a las espaldas de todo el mundo y que Sandro Rosell sí era presidente, pero vamos, que no tuvo tampoco demasiada información del tema. Pero si os ha parecido no muy interesante, pero sí llamativa esta historia de cómo aparecen conexiones dentro del mayor escándalo del fútbol español,
Ojo a esta de OK Diario. Negreira montó una sociedad opaca en la que recibió hasta 4,4 millones del Barcelona. En una información firmada por Teresa Gómez dicen lo siguiente. El ex vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, creó una sociedad opaca para octuplicar los ingresos recibidos del FC Barcelona. El ex número 2 de los colegiados montó en 2006 una sociedad civil privada denominada Nilsad SCP para pasar de cobrar del Barça 212.600 euros a 4,4 millones de euros. Lo hizo a través de una fórmula poco frecuente que está exenta de inscripción en el registro mercantil, por lo que cierta información, como los balances anuales o quienes conforman la estructura corporativa de la misma, tiene un acceso muy limitado. Esta información de OK Diario, esta información firmada por Teresa Gómez, lo que nos intenta contar, o lo que yo percibo de ella, es cómo se lo empezó a montar Enríquez Negreira, supuestamente, claro, aquí siempre hay que hablar de supuestos, supuestamente gracias a lo que estaba percibiendo del FC Barcelona. Y esto también, evidentemente, le va a embarrar un poquito el tema de la investigación. ¿Por qué? Porque ya no es solo investigar a dónde iba el dinero de Enríquez Negreira, a dónde fueron esos millones de euros, si se pagó a terceros, sino el seguir el rastro del dinero que se ha hablado coloquialmente en estas últimas semanas. Ya no solo es hablar de eso, es que ahora también, siguiendo la pista de OK Diario, habrá que ver qué ha pasado con esa manera de multiplicar el dinero de Enríquez Negreira. Es decir, sí, vamos a seguir dónde iban los millones de euros que este hombre ganó con el FC Barcelona, dónde iban los 20.000 euros, por ejemplo, que sacaba del cajero cada X semanas, si se pagó a terceros, si no, si hay incluso una conexión arbitral tal, pero mientras se intenta buscar la solución a todo eso, ahora aparece esta información que lo que te dice es, cuidado, que este hombre, mientras cobraba del Barcelona, se creó una sociedad para multiplicar los beneficios que tenía desde el FC Barcelona. Ya no solo es que se crea la sociedad, es que lo hizo de una manera que no está muy normalizada, no es demasiado natural en el mundo mercantil, y entonces, claro, no hay registros tal. Es decir, Negreira no era ningún tonto. Ahora tendrá Alzheimer, que no tiene nada que ver con ser tonto, ni muchísimo menos. Ahora podrá dar más o menos explicaciones, pero Negreira en este caso, según cuenta OK Diario, según cuenta Teresa Gómez, supo aprovechar su trabajo en el FC Barcelona, por así decirlo, y el dinero que generaba, ingresaba, como queráis verlo, en el FC Barcelona, para luego hacerse todavía más rico. ¿Qué conexiones hay luego con directivos del FC Barcelona en esta historia? Pues de momento parece que ninguna, pero también es normal que se siga investigando esta parte de la trama, porque si OK Diario... además ha sacado OK Diario un documento que no se he podido traer aquí porque no dejaba descargarlo. Si OK Diario luce un documento como ese, es porque se está trabajando en esa parte de los últimos 20 años en concreto. Así que, más que nada, esto embarrar todavía más la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que va a durar todavía más de lo previsto, porque cada vez salen cosas. Esto es como jugar al GTA. Que nadie me dice, estoy diciendo que lo vas a hacer del GTA, denuncia. No, como jugar al GTA o uno de estos sandbox en mundo abierto, que tú tienes la trama principal, que en este caso es a ver dónde iba el dinero que ganaba Enríquez Negreira, y luego tienes misiones secundarias. Bueno, pues esta historia del Barçagate se está llenando de misiones secundarias. Y venga misiones secundarias, y venga misiones. Y ahora te digo que 25.000 euros en 2014 para no sé qué obra del Camp Nou. Y ahora te digo que este hombre que ganaba 200 y no sé cuántos mil euros, ahora ganaba 4 millones, tal. Y vete resolviendo las misiones secundarias, porque sin resolver las misiones secundarias no vas a poder centrarte otra vez en la trama principal. Entretenido está, la verdad. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.